Ha llegado el momento de comenzar con el evento final de la semana del corte por plasma. Y para este evento final tenemos de nuevo con nosotros a Diego Fernández de Hypertech. Diego ayer nos estuvo hablando acerca de los equipos PowerMax de bajo amperaje. Estos son los equipos de 30 y 45 amperios. Pero en el día de hoy nos hablará acerca del resto de la familia de PowerMax, equipos desde los 65 hasta los 125 amperios. Estos son los que componen la familia de PowerMax Sync. Bueno, este es toda una nueva tecnología en el corte por plasma que ha desarrollado Hypertech. Y por supuesto, estamos ansiosos de conocer a las novedades que estos sistemas, estos equipos traen. Así que, Diego, queremos escuchar la presentación que tienes para nosotros, ¿no? Antes de darte el paso, quería animar a todos los que están presentes a que puedan colocar las preguntas que tengan cuando estas ocurran en el chat. De tal manera, cuando termine Diego su presentación, podemos pasar a esta sección de preguntas y respuestas. Ahora sí me quedo callado, Diego, y ahora es tu momento entonces de presentar y de hablarnos acerca de los equipos PowerMax Sync. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por esta nueva oportunidad. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Yo estaba muy ansioso hoy nuevamente de encontrarlos. Estaba recién, mientras se reproducía el video, espiando un poquito ahí la sala de participantes. Vi muchos amigos, muchos conocidos de muchas empresas también. Vi gente amiga de Brasil también, muy interesante. Espero que mi español argentinés sea lo suficientemente claro también. Y fiquen a vontade de escribir alguna pregunta si quiser por ahí. Hoy, como bien dijo Jonathan, vamos a estar hablando, o vamos a continuar, mejor dicho, hablando de la familia PowerMax. Ayer hablamos de los menores. Hoy vamos a hablar de los hermanos mayores, los de más categoría industrial, y son los más elegidos. Y es interesante poder charlar sobre estos tres productos porque son, como decía Jonathan, la nueva tecnología. Vienen obviamente a traer las nuevas ventajas del sistema de corte por plasma. Entonces, sin más preludios, comencemos. Hoy vamos a hablar del PowerMax 65 Sync, del PowerMax 85 Sync y el PowerMax 105 Sync, que son los sistemas de plasma más vendidos del mundo. Ayer les comentaba que la 45 es la más vendida, pero en niveles industriales estos tres equipos también. ¿Por qué los eligen? Por la robustez, como hablamos ayer, que hoy también vamos a volver a hablar, y también por ser plasmas que ahora son más inteligentes y mucho más sencillos. Esta tecnología, como vamos a ver hoy, está diseñada para eliminar cualquier tipo de error y hacerles la vida mucho más fácil en lo que es el corte en sus empresas. Si nos vamos a las características, como repasamos ayer de los productos más pequeños, nos vamos a encontrar que comparados con los sistemas que reemplazaron, son exactamente la misma, no cambia nada en ese aspecto. En este lugar, el PowerMax 65 Sync va a tener un corte recomendado de 19 milímetros, el PowerMax 85 Sync de 25 milímetros o 1 pulgada y el PowerMax 105 Sync de 32 milímetros o 1 pulgada. Y también, obviamente, la capacidad de corte máxima es de 25 milímetros para el 65 Sync, o sea, 1 pulgada, 32 milímetros, 1 pulgada y cuarto para el 85 Sync y PowerMax 105 Sync va a ser 38 milímetros. Para aquellos que no recuerdan de ayer, la capacidad de corte recomendada es donde obtenemos la mejor performance del sistema y es donde logramos cortar a una velocidad estándar de 500 milímetros por minuto o 20 pulgadas por minuto. La capacidad de corte máxima es donde yo voy a tener la posibilidad de cortar con calidad, pero bueno, ya en los límites superiores de la máquina, ¿no? Y después sí tenemos la capacidad de separación, es decir, a donde yo puedo llegar a separar material, pero ya no es esperado calidad de corte, obviamente. En ese caso, el 65 va a llegar a 1 pulgada y cuarto o 32 milímetros, el PowerMax 85 Sync va a llegar a 1 pulgada y media o 38 milímetros y el PowerMax 105 Sync va a llegar a 2 pulgadas, ¿ok? Pero tengan en cuenta siempre que la capacidad de corte recomendada es lo ideal para estos productos. Obviamente se pueden fácilmente automatizar. Vamos a estar revisando solamente la antorcha manual, pero tengan en cuenta que aquí, como vimos ayer, también vamos a poder aplicar torchas robóticas, torchas mecanizadas y también las antorchas largas. En el caso de la automatización, siempre hay que tener en cuenta la capacidad de perforación, porque ustedes saben bien que generalmente cuando uno automatiza estos sistemas, generalmente van a una mesa de corte, a un robot, y no necesariamente se comienza desde el borde, sino que lo hacemos desde cualquier lugar del material. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad de perforación. La PowerMax 65 Sync de 5/8 de pulgada o 16 milímetros, la 85 Sync es de 3/4 de pulgada o 19 milímetros y la PowerMax 105 Sync es de 22 milímetros o 7/8 de pulgada. En ese caso tengan en cuenta que, como les dije, son equipos que se pueden fácilmente automatizar. Es simplemente
simplemente cambiando la antorcha y conectando atrás, ya sea un control para poderlo manejar en una tortuga o rana, en un carrito de corte, como ustedes utilizan en Oxicorte. También se puede automatizar un plasma para ese tipo de proceso de fabricación, y si no, en una mesa de corte o robot, como les mencionaba. Eso es un poco. Pero bueno, ¿qué tiene de nuevo esta tecnología Sync? Tiene mucho que ver con el sincronismo, ¿sí? Es una nueva plataforma en donde yo voy a tener una interacción entre los tres componentes principales. Obviamente el consumible, que ya vamos a ver que lo llamamos cartucho, entre la antorcha y la fuente. Va a haber una constante comunicación que me va a poder a mí permitir trabajar de manera mucho más fácil. Esto va a hacer que aumente muchísimo la productividad, y a través de la radiofrecuencia se va a poder hacer ajustes automáticos del proceso. También vamos a poder rastrear datos e información de ese proceso. Y obviamente todo esto trae aparejado un nuevo diseño de tanto la antorcha como la fuente, y obviamente los consumibles, que es lo primero que salta a la vista cuando uno está mirando estos equipos, ¿no? La primera gran diferencia es que hemos dado un paso hacia adelante en la tecnología y hemos conseguido reemplazar esos 5 consumibles en una sola pieza o cartucho. Algunos me preguntarán por qué, y la respuesta es simple. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicimos antes? Muchos de ustedes cuando íbamos a visitarlos nos contaban lo difícil que era hacer el cambio de consumibles, en el sentido de que muchas veces se quedaban faltando con alguno de los consumibles que componían al sistema, o se equivocaban en el proceso y utilizaban uno erróneo y así dañaban alguna parte del sistema o del corte, y también dificultades para setear los procesos. El cartucho viene a simplificar todo ese tipo de cosas, ya sea en el stock, donde yo voy a poder simplemente quitar esas 5 piezas y voy a tener un stock mucho más sencillo, tanto para seleccionar el que necesito como también para minimizar ese espacio que tenía antes. Obviamente va a ser la posibilidad de ahorrarme mucho tiempo en el proceso, ya lo vamos a ver, y también va a traer un rendimiento mucho mayor, pero vino para quedarse. Es un gran avance, nos costó muchísimos años de desarrollo, de fabricación, hasta llegar a obtener el resultado, porque han sido años y años de inversión y tratar de diseñar algo que era muy complejo hace tiempo atrás. Obviamente que esto trajo nuevas patentes, nueva tecnología, y hay nuevos componentes. Yo sé que ustedes visiblemente miran el cartucho y dicen, esto parece ser lo que antiguamente era el escudo, y esto parece el electrodo, pero en realidad es que no es que está todo pegado ahí adentro, simplemente son diseños completamente nuevos, obviamente que cumplen las especificaciones que antes cumplíamos, el plasma no ha cambiado, y obviamente tienen nuevo diseño por dentro. Cuando yo miro los cartuchos, lo primero que salta a la vista es que son de distintos colores, y eso es importante para la identificación de cada proceso. Entonces, cuando yo observo los cartuchos de color amarillo, tengo que pensar rápidamente en que son los consumibles o cartuchos de corte manual. Obviamente este cartucho viene en sus dos versiones, para corte por arrastre normal y el Fine Cut, que como vimos ayer y como ustedes saben, es el consumible o cartucho para cortes de chapa o materiales finos, para evitar la zona afectada o reducir la zona afectada al calor, también para lograr mejores terminaciones en las piezas que voy a realizar. Esa es ideal utilizar el consumible Fine Cut. En el caso de los cartuchos grises, son la versión mecanizada, son para la automatización. Lo primero que van a notar es que no tienen esos pequeños apoyos que yo tengo en el cartucho amarillo manual para poder apoyar. Estos cartuchos grises también en sus dos versiones, de corte mecanizado estándar y el de corte mecanizado Fine Cut, también para poder en la mesa de corte o en un dispositivo de carrito de movimiento para corte, poder utilizarlos en chapas delgadas. Cuando me paso a los de color verde, voy a pensar en el proceso de ranurado, torchado o gouging, o como algunos llaman el arqueado o arqueir. Es para poder remover cordones de soldadura o hacer ranuras o remover piezas para ser reemplazadas. Aquí, como vimos ayer, ¿se acuerdan? Había dos tipos. Uno de máxima remoción, que me permitía remover al máximo el material mientras yo estaba haciendo la pasada, o el de máximo control, donde yo reducía un poco la remoción de material, pero me permitía tener mayor calidad a la hora de generar esa ranura o remover el cordón de soldadura. Estos se pueden usar, estos de color verde, tanto en aplicación manual o también en aplicación mecanizada, que es algo que estoy viendo cada vez más a través de estos dispositivos de corte, estos carritos, donde tienen ya oscilación y me permiten hacer una limpieza, una ranura de manera semiautomática. Cuando pienso en los cartuchos de color negro, pienso en cartuchos de especialización. En este caso, el primer
primero que podemos ver es el cartucho de High Access. No sé si se acuerdan que ayer lo vimos también para los sistemas. En este caso también existe y me va a permitir accesar a lugares que yo antes no podía hacer y tenía que terminar en un proceso que realmente me demandaba mucho tiempo para poder remover material o para poder cortar. Esto viene en sus dos versiones. Vienen tanto para corte como para torchado y ranurado. Como les decía ayer, las aplicaciones son infinitas. Generalmente se utiliza cuando yo hablo de reparaciones. Si soy una empresa que me dedico a la fabricación de estura metálica o si me dedico a la reparación de máquinas viales, de máquinas agrícolas, de carros, seguramente voy a necesitar esto a la hora de hacer algún tipo de reparación o instalación in situ. Ustedes saben bien que todo lo proyectamos, todo lo hacemos, pero cuando llegamos al momento de la instalación, algo cambió, algo no nos dijeron y hay que hacer una modificación o un ajuste sobre algo que ya está doblado, cortado y prefabricado. Entonces, este consumible me permite tener un muy buen acceso para realizar esos cortes. También, cuando pienso en cartuchos de color negro, voy a pensar en mi favorito. ¿Se acuerdan? El cartucho de FlashCut. Este cartucho que me va a permitir cortar al ras a 90 grados. Yo voy a inclinar la antorcha a 45 grados y eso va a ser suficiente para que me dé un corte al ras, completamente eliminando una pieza como la que tengo de ejemplo, de una oreja o cáncamo. Antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos? Con una antorcha plasma o de oxicorte o con un disco, lo que hacíamos es ir a intentar remover ese tipo de material y siempre nos quedaba un talón o algo que teníamos que seguir desgastando. Obviamente, si era una oreja que la podríamos reutilizar, la teníamos que tirar porque ya no nos volvía a servir. Con esta nueva tecnología de este cartucho FlashCut, yo voy a poder cortar al ras de una sola pasada y voy a poder reutilizar, en el caso de que sea un oreja o cáncamo, nuevamente, con lo cual voy a tener ahorro desde todos lados. Voy a tener el ahorro típico del tiempo que me demoro en hacer el trabajo, pero también en la reutilización del material. A ver, el consumible FlashCut no es lo único que sirve para remover orejas o cáncamos, sirven para remover otro tipo de piezas, sirve para separar dos piezas también, que antiguamente yo lo hacía con Arcade o lo hacía con un disco amolado. Para ese tipo de trabajo lo puedo utilizar sin ningún problema. Desde ya les digo que si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda si puede aplicar alguno de estos cartuchos especiales que son el de FlashCut y High Access en sus empresas, no duden de contactarnos, que seguramente vamos a ir, vamos a llevarlo y vamos a poder probarlos in situ y verificar si realmente la aplicación que ustedes tienen en fábrica podemos utilizarlo y ver cuánto se reduce el costo a la hora de cortar ese material. Bueno, como vimos ayer, es un salto enorme. Ayer teníamos 5 consumibles, hablábamos de esos equipos y ahora tenemos un cartucho, una pieza única. Una de las preguntas que me hacen siempre es, ¿puedo utilizar un cartucho en un equipo como el que vimos ayer, por ejemplo, un 45XP? La respuesta es sí, gracias a que hemos generado junto con la generación de cartuchos la posibilidad de un adaptador. Ese adaptador ustedes lo van a poder conectar a la antorcha de la 45XP o de los Plasma PowerMax 65, 85 y 105 de la generación anterior y van a poder inmediatamente colocar un cartucho para evitarse todo ese problema que había o existía a la hora de seleccionar los cartuchos, los consumibles. Esto va a ser o se puede aplicar tanto para si ustedes tienen una antorcha manual o una antorcha mecanizada, no hay problema con eso y obviamente la expectativa es que no solo sean simples de usar, sino que también se aprovechen de las bondades o ventajas de esta nueva generación. Ahora bien, hablamos del cartucho solamente. ¿Qué pasa con el resto del PowerMax 5? Comencemos, o sigamos, mejor dicho, por la antorcha. La antorcha también es un diseño completamente nuevo. Obviamente que visualmente parece muy relacionada a la generación anterior y es obvio, siempre aprendemos y dejamos lo que está bien, pero hemos hecho muchas cosas nuevas. Obviamente la antorcha sigue viniendo con el pasacable tipo resorte, con el gatillo de seguridad, con el sensor de capuchón interno y obviamente la fabricación tanto del mango y de los materiales como el cable siguen siendo de muy alta calidad para soportar cualquier tipo de exceso de temperatura cuando yo la apoyo en un material caliente y todo eso o se cae para que pueda resistir todo ese tipo de trabajos. Y también hemos agregado algunas cosas nuevas. Si ustedes miran ahí, prometo mostrarles mejor en un ratito, van a notar que hay en primer lugar un LED de estado y modo de ranurado, un botón de selección para poder variar el amperaje y una posibilidad de leer los cartuchos. Cuando yo miro o cambio la posición de la antorcha para observar mejor, esto es lo que realmente llama la atención. Y el motivo por el que esté es justamente porque ustedes nos han solicitado este tipo de innovación. La posibilidad de, en primer lugar, tener un interruptor de bloqueo de antorcha como habíamos puesto en la 45IP para poder cambiar los consumibles sin necesidad de ir hasta la máquina para apagarla, hacer el
cambio y luego volver a encender. Esto es una gran ventaja para trabajos a distancias. El otro día me tocó ver un trabajo en altura donde la máquina estaba en el suelo y obviamente el hecho de tener no solamente este interruptor, sino la posibilidad de que el proceso se ajuste rápidamente sin necesidad de intervención de la máquina, de bajar y estar en la máquina, permitía ahorrar muchísimo tiempo y mayor seguridad para los operadores, que no tenían que descender o esperar que alguien pase para que haga ciertos cambios y ajustes. Como pueden ver, el interruptor es algo que vino para quedarse en estos sistemas. También van a notar que hay un botón de ajuste de amperaje. Eso también es una innovación y está relacionado también con esto de no tener la necesidad que ir hasta el sistema. Yo voy a poder, a través de este botón, regular el amperaje de mi sistema para poder cortar de acuerdo a las especificaciones que necesito. Y obviamente voy a tener un LED que me va a indicar si la antorcha está ok, o el sistema, mejor dicho, está ok, si está inactivo o si en el caso que esté en color rojo, si hay alguna falla. Rápidamente yo mirando este LED voy a saber qué va a estar pasando con mi sistema. O sea, todo al alcance de la mano, sin necesidad de acercarme hasta el equipo. Como les digo, el ajuste de amperaje va a ser presionando el botón, voy a ir bajando de amperajes de escala en escala y una vez que llego al final, cuando lo vuelvo a presionar, va a comenzar a subir ese amperaje gradualmente. Esto es una gran ventaja a la hora de hacer diferentes trabajos en un mismo lugar sin necesidad de hacer cambios desde el equipo, simplemente desde la antorcha. ¿Qué pasa? Esto es con la antorcha manual. ¿Qué pasa con la mecanizada? Bueno, ahí carece de todo sentido, la de automática, carece de todo sentido de tener un ajuste de amperaje, porque eso generalmente lo hace el control numérico, generalmente se presetea. Sí tiene el botón, como pueden ver en la imagen, para hacer el cambio de consumibles. Eso está correcto porque yo necesito acercarme a la antorcha para cambiar y no necesito ir hasta la fuente. Pero sí, el tema de la conexión o regulación del amperaje no va a estar en el caso de la antorcha mecanizada. Bien, hablamos del cartucho, hablamos de la antorcha y todos los beneficios. Hablemos un poco también ahora de la fuente de energía. Bueno, la fuente de energía no es que pasó a ser una caja olvidada por ahí. Sigue teniendo el mismo diseño que están acostumbrados. Va a tener su puerto de interfase para conexión para procesos automáticos y semiautomáticos y también va a tener un puerto serie para que converse o se conecte directamente a un control numérico, a un cerebro, para que pueda recibir y dar algunas indicaciones. Pero el sistema como sí tiene muchas novedades con respecto al sistema anterior, porque ahora, como les dije, se va a poder comunicar con la antorcha y los cartuchos y va a poder setearse de manera automática el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, simplemente con conectar el cartucho, la máquina se va a ajustar al proceso adecuado, o sea, si es un cartucho amarillo se va a setear a un proceso manual de corte, si es un cartucho verde se va a setear automáticamente a un proceso de torchado o gauching automáticamente, y el amperaje para el cual el cartucho fue diseñado también se va a ajustar de manera automática en el sistema plasma. ¿Qué va a traer esto? Muchísimas ventajas. No voy a tener errores de conexión, de seteo incorrecto de amperaje. ¿Cuántos de ustedes saben? No es el caso de ustedes, siempre es el caso del vecino, como decimos, que colocaron unos consumibles de 45 amperes y por error ajustaron la máquina a 65, 85 amperes y los consumibles se dañaban. Eso no va a pasar, porque ahora yo no voy a, o mejor dicho, la fuente no va a permitir que se ajuste por encima del amperaje para el cual ese cartucho fue creado. Esto es una gran ventaja. Cuando miro el panel principal, voy a ver que a simple vista es muy parecido a la generación anterior. Cuando voy al botón de modo de operación, lo primero que me voy a dar cuenta es que hemos quitado el botón dos tiempos un tiempo, pero sigue teniendo la modalidad de corte de material expandido, el corte normal o el corte de gauge. Va a tener el LED que me va a indicar que la máquina está encendida, va a tener un LED de falla, igual al que tenemos o parecido al que tenemos en la antorcha. Vamos a tener un selector de modo de presión y amperaje de gas para poder setear el proceso en modo manual o en modo automático. Recuerden que estos sistemas, todo el proceso, incluido la presión de aire, se ajusta de manera automática. Y voy a tener una pantalla donde voy a estar visualizando todo lo que ustedes ya conocen del sistema, el amperaje, el código de error si es que aparece, pero obviamente aparecen nuevos iconos, como voy a mantener en primer lugar lo que ustedes ya conocen, los del sensor de capuchón de antorcha, los sensores de alimentación, pero por ejemplo voy a empezar a tener algunos relacionados con el tema de la instalación de cartucho. Pero eso no es todo. Como les dije, el cartucho va a poder setear de manera automática el proceso, pero también va a responder a una de las preguntas y de los enigmas más grandes que hemos tenido a lo largo de la historia, que es cuánto dura un consumible, en este caso cuánto dura un cartucho. Yo siempre que los visitaba y les preguntaba, siempre me decían la misma respuesta. Cuando les preguntaba cuánto duraba el cartucho, la respuesta era depende, y depende de un montón de cosas y depende del proceso. La cuestión es que nunca teníamos una respuesta. Pues bien, eso ya no pasa
cosa más, porque el cartucho mismo va a tener la habilidad de contabilizar los números de perforaciones, las horas, ya vamos a ver, pero básicamente cuánto duró. ¿Y dónde lo voy a poder visualizar? Bueno, básicamente en dos lugares. El primer lugar va a ser entrando a este panel dentro de la misma fuente y voy a poder accesar a esta pantalla en donde me va a dar toda la información. Esa información quiero decir que va a estar guardada en el cartucho, ¿sí? Quiere decir que en el cartucho yo voy a tener toda esa información y va a viajar con él. Cada cartucho va a tener su propia información, no va a estar en la fuente. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Bueno, en primer lugar, el número de parte, la denominación, en este caso en el ejemplo dice C-Hand, que es cartucho manual. Después voy a tener la denominación I, que va a ser la clasificación de amperaje, es decir, para qué corriente fue diseñado ese cartucho. En este caso, 105 amperes. Luego, la fecha de fabricación, que se lee al revés. En este caso fue fabricado, para el ejemplo, 20 de septiembre del 2018. Luego, lo que dice UID es el código de identificación único de ese cartucho. Ahora, cada cartucho va a tener su propio nombre, su propia identificación. Hagan de cuenta que es como si fuera la placa del carro, la patente, como dicen en otros países, bueno, o el propio nombre, ¿sí? No existe otro código igual. Entonces eso me va a permitir identificarlos y seleccionarlos de manera diferente. Y luego viene la parte interesante. STA va a ser las cantidades de arranques que yo voy a tener, es decir, la cantidad de veces que yo presioné el gatillo o presioné el start de mi fuente, de mi control numérico o mesa de corte. XFR va a ser el número de transferencias, es decir, de todas esas veces que yo presioné el gatillo, de todas esas veces que yo presioné el start de mi CNC, ¿cuántas veces efectivamente corté? Y eso es un dato importante. Fíjense en el ejemplo. Dice que 35 veces se comenzó o se disparó el arco, pero solo 11 veces se logró cortar. ¿Qué quiere decir esto? Que 24 veces hubo disparos en el aire. Y ustedes saben bien, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que los disparos en el aire es cuando más se desgasta un cartucho o un consumible. Realmente mientras se está cortando no es cuando se produce el mayor desgaste, sino que se produce en el arranque y en la finalización del arco. Y en este caso que se disparan en el aire, que ocurren las dos cosas simultáneamente, peor todavía. Luego tenemos el tiempo de perforación, es decir, el tiempo en que el arco está encendido sin tocar el material a cortar. Y por último, XT es el tiempo de transferencia, es decir, el tiempo real de corte. ¿Cuánto voy a estar cortando realmente con ese cartucho? Aquí para el ejemplo, 12 minutos 6 segundos. Seguramente todavía tiene mucha vida por delante. Pero fíjense cómo yo voy a poder calcular la vida de este cartucho, mejor dicho, calcularla no, la voy a tener a la vista directamente en términos de perforaciones y en términos de horas de corte. El término de horas de corte es fabuloso porque me va a permitir a mí saber cuánto me dura un cartucho en horas y voy a poder calcular cuánto cuesta o cuánto influye ese cartucho a la hora de cotizar o hacer valer esa pieza. ¿Ok? Toda esa información. Hay un detalle que no está en esta imagen, pero también voy a poder observar los últimos 4 errores que pasaron durante la vida de ese cartucho. Por ejemplo, la presión se bajó, la presión de aire, no del operador, la presión de aire se bajó y hay que hacer un ajuste, entonces avisa, hubo un problema en un voltaje de fase, entonces hay que ver qué está pasando. Entonces, de alguna manera, ustedes, operadores, van a tener información adicional para poder llevar esa información a sus superiores y poder mejorar su día a día. Y obviamente, a nivel de producción, van a poder calcular, los jefes de producción y de calidad, cuánto es el costo real de corte en una pieza determinada. Les dije que esta es una manera, pero había dos, ¿se acuerdan? Una es esta, mirarlo desde el sistema, desde la fuente. Hay otra manera y se logra tan simple como a través de un celular. Como ustedes saben bien, los celulares vienen avanzando, ya no se usan solo para hablar por teléfono o mandar mensajes. Creo que me delaté con mi edad, pero es así, cada vez hay más aplicaciones. Y Hyperten diseñó una aplicación tanto para sistemas iOS como para sistemas Android que me va a permitir a través del dispositivo que ustedes ven en la izquierda, que es un lector de cartuchos, leer la información de ese cartucho. Y ahí voy a poder almacenar la información, la voy a poder clasificar por turnos, por días, por máquina y voy a poder trazar gráficas y análisis. Cada uno de ellos me va a entregar diferente información. Y toda esa información yo la voy a poder descargar en un archivo Excel y mandarla a un correo para que yo pueda trabajarla. Ya sea, puedo en la aplicación mirar diferentes análisis porque la aplicación lo permite o puedo enviármelo a un correo y de ahí determinar las diferencias. Es tan simple como eso. Hoy es muy simple de hacer y muy simple de leer. Pero lo más interesante, se acabaron todo tipo de conjeturas. Dura más, dura menos, cuánto no. Ahora sabemos exactamente en términos de número de perforaciones, números de corte real, horas de corte, etcétera, etcétera. Y vamos a saber si hubo algún problema en particular por el cual ese cartucho no
no llegó al final de vida como corresponde. Es excelente, vamos a poder tener información que antes no estaba al alcance de todos, ahora sí lo vamos a poder tener y vamos a poder tener mucha más seguridad de cómo se estamos llevando adelante nuestros procesos en fábrica. Por último, quiero decirles, porque seguramente debe ser una de las preguntas, bueno, Diego, yo antes, por algunos criterios que ya habíamos visto, sabía cuándo era el final de vida del electrodo, ¿se acuerdan? Yo decía, me parece que ya llegó al final, ¿qué hacía? Paraba el sistema, revisaba la boquilla o el electrodo. Ah, no, todavía me equivoqué, tiene un ratito más. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que andar parando todo el tiempo, andar analizando, y esos son tiempos muertos de producción. Bueno, eso también se terminó, porque ahora el sistema me va a avisar cuándo realmente llegó al final de vida el cartucho, ¿ok? Que es cuando realmente se gastó y ya no puede cortar más. Obviamente eso va a aparecer en el display de la máquina, le va a decir que llegó al final de la vida y ahí simplemente voy a hacer el cambio. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos siempre el conocimiento de que vamos a llegar realmente hasta el final de la vida del consumible, en este caso del cartucho. Me ha pasado también en muchas visitas recorrer y mirar el desperdicio de consumibles que se hacían y uno ahí podía observar una cierta variedad. En algún momento encontraba consumibles electrodos excesivamente gastados que dañaron la antorcha, o en otros casos todo lo contrario, electrodos que todavía tenían todavía por durar y realmente habían sido, quién sabe por qué, dejados de lado, dependiendo de un montón de criterios. Ahora no voy a tener ese problema. Realmente la máquina me va a avisar cuándo llegó al final de vida. Y créanme que es el final de vida correcto. Entonces me evito ese problema, me evito el tema de estar analizándolo, depende de la vista de cada uno o del criterio de cada uno. Ahora simplemente la máquina tiene el conocimiento para darles aviso de ese tipo de cosas. Eso para mí es fundamental. Ya para ir terminando, simplemente quiero hacer un repaso muy particular y decir que esta tecnología Sync con respecto al Plasma PowerMax 65 Sync, PowerMax 85 Sync y PowerMax 105 Sync, lo que trae en por sí es hacerle la vida más fácil a ustedes operadores y a ustedes en las empresas. Básicamente vamos a evitar todo tipo de errores, vamos a poder evitar estar suponiendo cuál es el proceso porque la máquina lo va a hacer solo, vamos a estar pudiendo hacer ajustes y cambios de consumibles de manera remota sin necesidad de ir hasta la máquina, vamos a poder visualizar desde la antorcha qué errores tiene la máquina y vamos a poder trabajar de una manera mucho más sencilla y amigable a nuestro proceso. En resumen, es una gran ventaja hoy la posibilidad del PowerMax Sync, del sincronismo y de aprovechar al máximo la durabilidad de estos cartuchos. Me quedo abierto a preguntas, dudas, comentarios al respecto de estos sistemas. Vale, gracias Diego, esa presentación. Bastante información acerca de los cartuchos Zinc que han venido para quedarse, que es la Sin nueva duda. manera de hacer corte por plasma y demuestra el espíritu innovador de Hyperthink como empresa. Nosotros en Codinter estamos muy orgullosos de ser distribuidores internacionales de Hyperthink. Bueno, ciertamente nos quedan unos minutos para hacer preguntas. Tengo una pregunta ya acá en el chat. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede colocarla en el chat o puede levantar la mano. Inmediatamente le abriremos el micrófono para que pueda hacerla. La pregunta que ya tenemos acá es de Giola y ella pregunta: ¿cuántos disparos garantiza un cartucho Zinc de 105 amperios en perforación en una lámina de 1 pulgada en trabajo mecanizado y cuántos con los consumibles convencionales? Mismas condiciones. Es una muy buena pregunta y sobre todo porque trae ciertas especificaciones que permiten ahorrarnos la palabra depende, ¿no, Jonathan? Que tanto escuchamos por ahí cuando, bueno, depende, pero ¿qué estás cortando? ¿Cómo estás cortando? Sin embargo, hay un datito ahí a tener en cuenta. No es lo mismo cortar en 1 pulgada un fleje, o sea, un corte extremadamente largo, que cortar una pieza pequeña. Entonces, como Gigiola preguntó número de perforaciones, voy a asumir que estamos hablando de piezas pequeñas, porque si fuera un corte de fleje, pensaríamos más en tiempo de corte, que sería lo más lógico. En el caso de nosotros consumibles en 1 pulgada con 105 amperes, estábamos hablando alrededor de 700 aberturas, ¿ok? Más o menos entre 500 y 700 aberturas. Bueno, Gigiola comentó que era un corte mecanizado, así que más cerca de las 700, porque estaba pensando en corte manual, ahí medio que me perdí. Pero cuando estamos hablando de cartuchos ya y de la tecnología Sync, piezas en las mismas condiciones, obviamente, estamos llevando ese nivel de perforaciones, le diría que alrededor de las 1000. Obviamente va a depender de algunos factores, no voy a quitar eso, pero deberíamos andar en ese tipo de diferenciación. Muy bien, parece que tendremos otra pregunta porque alguien está escribiendo en el chat, pero mientras eso ocurre, yo les quisiera animar a que también nos pusieran en el chat desde dónde nos visitan, ¿verdad, Diego? Queremos saber de dónde nos están visitando nuestros amigos hoy, así que Exacto. Como les siéntanse dije, hoy libres. espié, vi que había gente de Brasil, yo de Argentina,
Así que ahí esperamos a ver que nos digan de dónde están. Muy bien, aquí viene la otra pregunta. Tenemos a Andrés Silva, dice, tengo una duda. ¿El Power Max 105 puede hacer perforaciones de 1 pulgada o 7 octavos en mecanizado? Bueno, eso lo vimos al principio. Aprovechemos que tenemos la presentación aquí. Vemos que la capacidad de perforación del 105 Zinc es de 22 milímetros, de 7 octavos de pulgada. ¿Ok? Esa es la capacidad que nosotros recomendamos para el Power Max 105 Zinc. Andrés dice, ¿puedo hacer 1 pulgada? Eso nos pasa siempre. Siempre nos piden un poquito más. La respuesta es sí. ¿Qué podemos esperar? Un poquito menos de duración del cartucho, obviamente porque lo estamos exigiendo más, pero sin duda que lo puede hacer. No es lo recomendable tener una 105 Zinc para cortar todo el tiempo a toda hora 25 milímetros, ¿no? En una mesa de corte. Habría que pensar en el sistema inmediato superior, pero sí lo puede hacer. Muy bien, muchas gracias, Diego. Aquí tenemos otra pregunta de Guillermo Muñoz. Guillermo pregunta, ¿las antorchas son intercambiables entre el Zinc y las Duramax? Muy buena pregunta, Guillermo. La realidad es que la antorcha Smart Zinc, que es esta nueva, puede intercambiarse entre los 3 sistemas, 105 Zinc, 85 Zinc y 65 Zinc, pero no puede utilizarse en los sistemas anteriores, de la generación anterior, Power Max 65, sino que si yo quiero usar el cartucho, por eso era la pregunta de Guillermo, utilizaría el adaptador. Tampoco puedo quitar la antorcha de la versión anterior, de los Power Max 65, por ejemplo, y ponerlo en un Power Max 65 Zinc. No funcionaría. Y el por qué es obvio. Este sistema funciona comunicándose, hablándose entre las 3 partes. Y lamentablemente la antorcha de la generación anterior no tiene esa facilidad de comunicarse. Y al revés, una antorcha como la Smart Zinc, que intenta comunicarse todo el tiempo y hablar entre las 2 partes, ponerlo en un sistema que no habla y en consumibles que no hablan, tampoco se van a llevar bien. Una forma didáctica de ver esto rápidamente. Muy bien. Bueno, parece que estas son todas las preguntas que tenemos por ahora, pero Bien. la buena noticia es que yo estoy seguro que toda esta información, que es todavía relativamente nueva acerca de los cartuchos Zinc, la tecnología Zinc como tal, va a causar que en los próximos días hayan más preguntas. Sin duda. Aquí estaremos para resolver. Y una buena noticia es que nuestro próximo evento virtual, que será exactamente dentro de 4 semanas, el jueves 20 de abril de 2023, será Pregúntame todo acerca del cartucho Zinc. Interesante. Así que bueno, pueden ahora aprovechar, comprar un Power Max Zinc, probarlo y ese día tirar todas las preguntas que tengan para aprender más. Es una buena propuesta, Jonathan. No sé qué piensas. Excelente propuesta, excelente. Codinter tiene todos sus equipos disponibles ya a la venta. Muy bien, entonces quedamos listos con este evento. En primer lugar, quiero agradecerte, Diego, por tu presencia hoy. Envía nuestros saludos también a Rosy, que fue instrumental en tenerte aquí. Claro que sí. Que viene. Y lo más importante, queremos dejarlo para lo último, es darles las gracias a ustedes, nuestros acompañantes hoy, nuestros usuarios, porque, bueno, estos eventos son para el beneficio de todos. Gracias por estar aquí. Tendremos listo este video en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web en aproximadamente 2 o 3 días, así que podrán repasarlo ahí. Muchas gracias por visitarnos. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Chao.